¿Cómo andan, gente? Bueno, hoy me puse un poco reflexivo. Em, Estuve practicando taekwondo en la playa. Estoy volviendo a mis antiguas fuentes. Eh, Encontrar las raíces dentro de uno. Esa es una. La práctica con el cuerpo y volver a sentirme fuerte. Fue un año duro el año pasado, la pérdida de mi hermano, falleció, este año falleció mamá y bueno, el año pasado también una pérdida personal, así que costó todo un poquito, el año de la pandemia, no poder salir, no poder viajar, eso jodió un poco porque yo suelo trabajar los problemas, las preocupaciones o las penas en los viajes. He hecho muchas salidas el año pasado y este año he hecho salida a la montaña, la he disfrutado, la compartí con ustedes. Y ahora con un nuevo proyecto que es armar mi camper, aprovechar que todavía estamos muy quietos y no viajamos, muchos, yo por lo menos estoy quietito acá, también haciendo un impulso en la casa, tuve que hacer gastos para traerme la red de gas. Yo les mostré en un video hace un año atrás, un poco más, que estaba cavando una zanja. Bueno, finalmente tal vez dentro de poco voy a tener gas, eso también fue un gasto importante. Bueno, eso todo no importa, pero me retrasó un poquito de mis planes de viaje, ¿no es cierto? Esto todo simplificó mi vida a quedarme en casa y hacer experimentos, darle un poco un impulso al canal. Ustedes me han ayudado todo, realmente de corazón les agradezco. Eh, bueno, el proyecto nuevo que tengo acá es este auto que lo arreglé. Pude repararlo, quedó bien. Lo único que había que hacer es cambiarle el carburador porque se rebalsaba un carburador antiguo. Pero bueno, la persona para quien se lo arreglé no lo quería más. Así que bueno, me quedó para mí y le voy a sacar este motor y se lo voy a colocar a la Kangoo. Ese es el proyecto que se viene ahora. Con ustedes voy a estar compartiéndolo de vez en cuando para tener una manera de que ustedes vean qué es lo que me pasa a mí en la vida, ¿no? La idea de viajar, de salir un poquito más y sacarle provecho a mi conocimiento con el oro, las ganas que tengo yo espiritualmente de moverme. La verdad que yo siempre he disfrutado los viajes y encontré un archivo del año pasado, de enero del año pasado, antes que saldría un mes antes, un mes y medio antes de la pandemia, lo feliz que yo estaba ahí en el norte, trabajando en el río, y les quiero mostrar una técnica de cómo yo uso el gancho para trabajar las grietas y trabajar, digamos, debajo del agua, que se pone un poco complicado cuando se vuelve turbio y uno revuelve el agua y uno no puede ver lo que está haciendo. Así que estos archivos a mí me sirven un poquito para recurrir a ellos, y eso también me enseña un poquito de los videos, ¿no? Que yo puedo, sobre todo de los viajes y de las excursiones difíciles, lejos, lejanas, quedármelos por las dudas los archivos, porque por ahí uno puede, es como un altillo, uno puede revolver un poquito y volver a encontrar algo. Esto me sirve. Así que bueno, hoy les voy a estar compartiendo estos minutos ahí en el agua más calentito. Ahora se puso lindo hoy, pero no saben las heladas que hay acá en el sur. Acá a la mañana está todo blanco y el suelo duro. Bueno, che, les mando un abrazo y bueno, ahí les muestro el video que encontré. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Se tironea acá.
y la uña acá. De esa manera se pueden tironear piedras grandes sin dañar la punta, porque si bien es fuerte, pero tiene su vida, o sea, su limitación. Entonces, sosteniendo así, haciendo fuerza con esto y con esta punta agarrando la piedra, podés tironear piedras grandes. Cuando vos sentís que se mueve, ya podés hacer limpieza, porque las piedras no nos interesan. Tenemos que sacar las piedras grandes, porque debajo de las piedras está el oro y se forman como capas alrededor de la piedra abajo de oro. Cuando sacás esa piedra, removés un poco, sentís si hay bochitas todavía, las sacás y ahí le mandás el chupón. De esa manera te asegurás que sale todo. Con la pala es inútil, se puede. En Europa lo he visto trabajar con pala, pero no sale bien. No sale bien. El oro siempre se va para abajo. Con el chupón es imposible que se escape. Es una mini draga.